Estoy reunido con la licenciada en nutriología Krista Uck. Gracias por recibirnos aquí en tu tienda naturista, clínica y consultorio, ¿verdad? Muchas gracias a ti. Al contrario, un placer. Tú eres licenciada en nutriología, pero existe también la licenciatura en nutrición. ¿Cuál es la diferencia? Así es. Mira, el enfoque que nosotros tenemos, que yo fui egresada de la UNICACH de aquí de Chiapas, es que el enfoque es totalmente clínico. Nos enfocamos más a lo que es diabetes, colitis, hipertensión, cáncer. Entonces va totalmente enfocado como hospitalario, clínico y patologías, ¿no? Y lo que es nutrición es más enfocado a todo lo que es control de peso, sobrepeso, bajar de peso, obesidad, pero no sí ven obviamente todo lo que es clínico, pero no tan a fondo como lo que es la carrera de nutriología. Correcto. Esta diferencia es importante, ¿verdad? Súper importante. Porque son disciplinas pasamos clínicas. Más horas en el hospital, pasamos más prácticas con pacientes que son oncológicos, de diabetes, de hipertensión, entonces tiene mucho que ver que tenemos un manejo más especializado con pacientes que tienen alguna patología. Correcto. Entonces, las recomendaciones que tú como especialista en nutriología haces tienen que ver mucho más con ir a lo profundo, a la raíz de los problemas de salud originados por la alimentación. Así es, tiene mucho que ver. A mí me gusta, y de hecho en lo que yo estoy más especializada son en pacientes con patologías, ¿no? Fíjate que yo disfruto mucho atender a pacientes con cáncer u oncológicos y también a pacientes que tienen una inflamación crónica a nivel intestinal, porque al final de cuentas, si uno no tiene bien su intestino y si no tienes bien tu macrobiota, pues al final de cuentas nada de lo que tú hagas te va a funcionar, ¿no? Entonces, una vez que llega el paciente, es muy bueno hacerle como un detox para ver cuánto toma de probióticos y prebióticos, qué tipo de hábitos alimenticios lleva, para poder entender si necesita un restablecimiento y pueda así conllevar una dieta que tenga los resultados que uno desea como nutrióloga y como el paciente también lo desea. Entonces es muy importante advertirle al paciente y decirle, ok, primero tenemos que hacer este restablecimiento para que te funcione de una manera adecuada y de los resultados que ambos queremos, ¿no? Eso que tú dices sobre la importancia de restaurar la microbiota antes de hacer un cambio de régimen o de recomendar una dieta nueva o suplementar es importantísimo, porque es cierto, el nivel de absorción de nutrientes depende de la microbiota. Así es. ¿Verdad? Y fíjate que muchas personas preguntan cuando están en busca de una mejora o de desinflamación o cuando están con problemas clínicos más serios, como los que tú mencionas, el cáncer, diabetes, hipertensión, casi todo el mundo busca una solución inmediata y automática. Claro. Como un producto milagro o una dieta milagro que le resuelva. Así es. Aunque en realidad se trata de equilibrar un sistema que debería funcionar mejor. Así es. ¿Verdad? Recientemente se ha hecho más famosa una metodología que se está usando en países desarrollados, Estados Unidos y Europa, para restaurar la microbiota. Es algo que ya se venía haciendo de años atrás, pero en Netflix hay un documental, ahí lo vamos a poner en los comentarios el link para que la gente lo busque y vea ese documental, porque la única manera de restaurar la microbiota es comprendiendo que la microbiota se refiere al ecosistema de bacterias que viven en el ser humano, ¿verdad? Son 39 billones de bacterias aproximadamente que viven en el intestino. Y cabe recalcar que hay bacterias buenas y malas. Exacto, exacto. Entonces, el equilibrio entre esas bacterias, el tipo de bacterias que alguien puede tener o no, determina la calidad de su microbiota y si va a ser capaz de absorber nutrientes o producir enzimas, metabolitos secundarios o lo que se conoce como postbióticos. Así ¿verdad? Es. ¿Te ha tocado encontrar a personas que les cuesta comprender qué es un probiótico, qué es un prebiótico, qué es un postbiótico? Creo que hasta uno de repente te confundes con las palabras, sí. Pero realmente creo que es lo primero que se le aclara al paciente cuando viene conmigo es, ¿sabes qué? Necesitas tener probióticos y prebióticos, ¿no? Y es como, y te lo voy a decir así, tal cual se lo digo a los pacientes, ¿no? Uno es el animalito,
o la bacteria, en este caso, Sí. y el otro es el alimento. Exacto. Entonces, el animalito o la bacteria no puede vivir sin su alimento, y el alimento, pues, ¿de qué te va a servir que te lo comas, que te lo tomes, si al final de cuentas tu animalito, no tienes animalito, no tienes bacteria, ¿no? Entonces, ambos deben ir en conjunto, ¿no? ¿Dónde se encuentra? Hay muchos lugares que puedes encontrar ambos juntos, que este es uno de mis favoritos, o también puedes consumirlo en alimentos, o que es mucho más práctico también. Exacto. Esa parte de la bacteria, que es el probiótico, y su alimento, que es el prebiótico, crean algo que se llama simbiosis sinérgica. Así es. La simbiosis sinérgica en realidad significa el resultado de combinar cierto tipo de bacteria con cierto tipo de alimento. Tiene su lógica, ¿no? Es lo que nos pasa a nosotros. Si nosotros, por ejemplo, hoy comemos algún alimento, carne, grasa, pasteles o lo que sea, vamos a ir al baño mañana y nuestras heces van a ser de cierta forma, de cierto aspecto, de cierto olor. Es decir, metabolizamos los alimentos de cierta manera por el tipo de alimento que comimos. Claro. Pero si el día de mañana yo consumo frutas, verduras, hojas verdes, no consumo azúcares, entonces pasado mañana lo que yo produzca como desecho, como subproducto, va a ser algo totalmente diferente. Así es. Sucede lo mismo con las bacterias, ¿no? El alimento que le das a la bacteria determina mucho la calidad de la enzima, del metabolito o del postbiótico. Okay. Entonces, esa simbiosis sinérgica es lo que tenemos súper estudiado con Biogel, en el laboratorio donde producimos Biogel. Porque mucha gente cree que se trata solo de la bacteria. Así es. ¿Verdad? Y existen muchos productos en el mercado para llevar bacterias al intestino. Así es. ¿Verdad? Polvos, cápsulas, pastillas. Pero los productos que no contienen bacterias vivas, que son polvos, cápsulas, pastillas o suspensiones, contienen esporas. Esporas de bacterias. La diferencia es que una espora no es una bacteria viva y solamente va a convertirse en una bacteria si y solo si la mucosa intestinal es sana, equilibrada, tiene la presión de sólidos en suspensión, la cantidad correcta de sólidos en suspensión, presión osmótica, nivel de acidez correcto, entonces se va a convertir en una bacteria. Es lo mismo que decías del detox, ¿no? Así es. Si no está bien el intestino, le puedes meter toneladas de probióticos en polvo, en pastilla o en suspensión. No van a funcionar. No te va a funcionar. ¿Verdad? Una vez que tú haces un detox, ¿qué otra cosa haces para lograr que se restaure la microbiota y cambie el nivel de absorción, se reduzca la inflamación? Lo primero que se les dice, y el primer paso básico, es desparasitarte, ¿no? Porque al final de cuentas, muy importante, el desparasitante te va a quitar bacterias malas y bacterias buenas. Parejo. Y barre por todo y parejo, sí. ¿No? Entonces, es el primer paso. Después del primer paso, empiezas con una dieta alcalina, que es una dieta alcalina o una dieta FODMAP. Al final de cuentas son dietas en donde te quitas alimentos que te inflamen, como el gluten, lácteos, grasas, azúcares, harinas refinadas. Entonces eso hace que conlleve. Para las personas que nos escuchen y no tengan muy claro qué es una dieta alcalina, se refiere a una dieta con cierto nivel de acidez. ¿Verdad? Así es, ajá. Bajo, ¿no? Ajá, con bajo nivel de acidez. Porque es muy importante también aclarar esto, que al final de cuentas las enfermedades se producen en medios ácidos. Exacto. Entonces, por eso la dieta alcalina al final de cuentas es un exitazo, porque haces que si tienes alguna enfermedad que se pueda estar produciendo tu cuerpo, tu inmunología, que la inmunidad al final de cuentas también viene controlada del intestino, todo eso viene controlado. Y si tú llevas bien esa parte, pues al final de cuentas contrarrestas, ¿no? Exacto. Lo mismo pasa con los pacientes con cáncer. Lo primero que les dicen es llévate dieta alcalina o FODMAP. Entonces, esa es una parte muy importante. Y entonces, primera ya dijimos, desparasitarte. La segunda, dieta alcalina. Y el tercer día, eso ya es en 3 días, ¿no? Y el tercer día empiezas a tomar probióticos y prebióticos durante 21 días, ¿no? Porque al final de cuentas necesitas colonizar ese colon, ¿no? Exacto. Entonces, si tú no colonizas, al final de cuentas de nada te sirvió llevar la desintoxicación, la dieta alcalina, la desparasitación. Entonces, ese es el tercer paso. Exacto. Fíjate que sobre el tema de los alimentos alcalinos o la dieta alcalina, algo que es importante que mucha gente comprenda es que
la acidez de los alimentos, es decir, si son alcalinos o no, no se determina por el sabor, No, ajá, ¿verdad? Sino se determina por el efecto metabólico que producen una vez que los digerimos. así es. Entonces, por ejemplo, un azúcar que es dulce al gusto es Acidísima. sumamente ácida. El limón es súper ácido al gusto y es un alimento alcalino. Correcto. Entonces, para que la gente comprenda que mientras más azúcares refinados consuma, mientras más harinas refinadas, más ácido se vuelve su intestino, el nivel de acidez de la mucosa intestinal sube y por lo tanto las bacterias que viven allí empiezan a agonizar o hasta a morir, Así es. porque el entorno en el que están es ácido, ¿verdad? Por eso es muy importante lo que tú recomiendas, tiene mucho sentido que una persona primero alcalinice para que pueda colonizar Para que tenga su o restaurar la casita microbiota. muy bonita la bacteria cuando llegue. Ajá. Exacto. Y aparte también que en ambientes alcalinos las bacterias dañinas difícilmente se reproducen. Ujú, así ¿Verdad? es, correcto. Lo que tú decías es cierto, ¿no? Las enfermedades vienen de ambientes ácidos. Ajá, y el cáncer es ambiente ácido totalmente, entonces Ujú. tratan de meterle una dieta alcalina al paciente oncológico para que así pueda contrarrestar un poco todo el proceso, ¿no? Algo que me pasa muy seguido también es, por ejemplo, los antojitos que tenemos. Y que es muy básico de personas que tienen mal su microbiota, o Sí. sea, o mal su intestino, son esos pacientes que traen antojito se me antoja una sabrita, se me antoja una manzana, se me antoja, Un pastel, o sea, todo, ¿no? un O sea, chocolate. un chocolate, se me antoja Sí. unas gomitas, es porque tu intestino no sabe y que al final de cuentas manda señales a tu cabeza de, oye, Ujú. necesito calcio, ¿no? Y tu cabeza creo que el chocolate es el que me da el calcio, ¿no? Entonces al final de cuentas el cerebro piensa, necesitas chocolate. Obviamente no te dice calcio, ¿no? Tómate una cápsula de calcio. Entonces ese tipo de antojitos que tenemos es también señal de que nuestro intestino no está bien. Exacto. Fíjate que algo que nos ha llamado muchísimo a nosotros en el tema del estudio de la microbiota tiene que ver con lo que han abundado los productos de enzimas. Es decir, ya hablamos del probiótico, que es la bacteria, ya hablamos del prebiótico, que es el alimento de la bacteria, pero existe el postbiótico, que es como el subproducto o el metabolito o la enzima que la bacteria produce con lo que le damos de comer. Entonces, esos postbióticos o enzimas, pues ya los venden en cápsulas o en pastillas, pero en realidad una microbiota sana produce sus enzimas Claro. y metabolitos. No necesitas meterlos Así artificialmente, es. Ujú. sino cuidar tu ecosistema de bacterias que te van a estar produciendo tus metabolitos, Ujú, ¿verdad? así es. Muy bien, ahora, respecto a los metabolitos, lo que tú mencionabas es importantísimo, ¿no? Cómo el sistema digestivo está conectado al cerebro por el sistema entérico y el cerebro, que además controla gran parte de las emociones porque se producen hormonas en nuestro intestino Así que es. afectan emocionalmente, envía señales Ajá. para pedir qué es lo que hace falta para que el cuerpo esté sano y completo, Ujú, ¿verdad? así es. ¿Cómo ayudas tú a esos pacientes que tienen ese problema de una microbiota desequilibrada? Es decir, tienen muchas bacterias que se alimentan de alimentos ácidos y le reclaman al cerebro, mándame azúcares, mándame harinas, y son los antojos que tiene la gente. Dentro de lo que yo hago y con los pacientes, me guío mucho en lo que es la nutrición consciente. La nutrición consciente se encarga de pensar y de analizar todo, absolutamente todo lo que hagas, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas, de todo lo que hagas están tus consecuencias, ¿no? Claro. Entonces, en primera, yo no le puedo decir al paciente con obesidad o con sobrepeso que tiene muy malos hábitos alimenticios, quitarle todo eso es como ponerlo en un estado de estrés o de ansiedad, porque al final de cuentas le estoy quitando como una droga. Ya está catalogada el azúcar como una droga, Claro. ¿no? Entonces, todo debe ser consciente y así como mi paciente debe ser consciente y yo debo ser consciente, debe ser paulatino, ¿no? Sí. Ok, quítate primero azúcar, refrescos y sabritas, ¿no? En la segunda semana te quitas refrescos, sabritas más harinas refinadas. En la cuarta semana, tortillas, ¿no? Y entonces Ujú. así sucesivamente para que vayamos disminuyendo, ¿no? Lo mismo pasa cuando vienen pacientes que no saben que les inflaman, que ya llevan una dieta alcalina. Entonces, no, y ¿cuándo voy a poder, o nutrióloga, ¿cuándo voy a poder comer tal cosa, no? Calma, primero desinflamemos y después vamos a empezar a agregar avena. Esta semana, misma dieta y avena, ¿no? Como cuando le empiezas a dar de comer a un bebé
Ujú. Porque al final de cuentas el bebé son 3 días brócoli, después le agregas pan, ¿no? Después le agregas pollo, después le agregas semillas. Entonces vas viendo si es alérgico el bebé o no a Ujú. tal alimento y así ves si hay algún resultado, ¿no? Lo mismo pasa con el paciente. Entonces, primera es, todo va paulatinamente, no puedes, truncas, es como cuando vas también al gimnasio y te ponen una rutina de primer día y te ponen una rutina Claro, donde te revientan, el paciente no quiere regresar al gimnasio porque claro, te duele todo, ¿no? sí. En cambio, si empezamos paulatinamente, conscientemente de que es la primera vez, creo que lo van tomando como de una manera muy diferente y les va gustando ese proceso, porque al Ujú. final de cuentas se van enamorando de los resultados poco a poco, Exacto. ¿no? Sí, y en realidad es así como dices, tienen que ser decisiones conscientes las que Así la es, persona ajá. tome, ¿no? A veces pasa hasta dentro de la misma familia, ¿no? Tú Ah, quieres que tu hija coma sano, ajá, pero ella no ha tomado esa decisión claro. consciente porque pues, los medios de comunicación y todo están bombardeando constantemente a todo mundo sobre alimentos, sobre productos que no son nada saludables, ¿verdad? Claro, y que vivimos al final de cuentas vivimos en una sociedad. Como le digo a los pacientes, yo no trato de tenerlos en una dieta todo el tiempo, al final de cuentas yo trato de que ellos lleven una alimentación consciente. Exacto, El estar conscientes de, ok, hice ejercicio de lunes a viernes, me alimenté bien, voy a tomar el jueves un vinito con mis amigas, adelante, ¿no? O sea, ujú, el sábado, aquí que somos chiapanecos y que muchos están acostumbrados a la botana, voy a ir a tomar una botanita para ver el fútbol con mis amigos, adelante, ¿no? O sea, creo que siempre y cuando si tú llevas una nutrición, una vida consciente, creo que es válido todo, ¿no? claro, Ahora sí que viendo bien cuál es tu enfoque, ¿no? Si tu enfoque es hacer fisicoculturismo, pues obviamente no puedes tener ese tipo de claro, detalles, ¿no? Entonces vas viendo cuál es tu enfoque. Si tu enfoque realmente nada más es nutrición consciente, alimentarte bien, llevar buena salud, contagiárselo a tus hijos o a tu familia, creo que todo es válido, ¿no? Va claro. dependiendo mucho de cada objetivo que tengas. Exacto. Podríamos estar hablando de un estilo de vida saludable, Así es. pero no sufrido. No sufrido, Ujú. ajá, no, y creo que no debería, creo que si empezamos dándole eso mismo a nuestros hijos y que ellos vayan viendo cómo es esa parte, va siendo muy diferente la nutrición, ¿no? Si tú les empiezas a quitar todo desde el principio, los niños se van Claro. a querer a fuerzas eso, ¿no? En Ujú. cambio, yo leía, creo que en Alemania, no me acuerdo en qué país, les ponían, no sé, su galletita con el desayuno. Entonces el niño elegía que empezaba, ¿no? La condición era, acábate todo. Entonces el niño podía escoger la galleta primero, el postre primero y ya después la comida, pero el chiste era acabarse toda la comida. Pero ahí haces desde el principio que el niño tenga una buena relación con los Claro. alimentos y que diga todos los alimentos son buenos, pero este no en exceso Sí. o este debe ser primero porque me aporta más proteína. Ujú. Entonces va dependiendo con qué enfoque lo quieras ver. Exacto. Fíjate que hace varios años tuve oportunidad de estar en un seminario de nutrición con un experto de Estados Unidos con el que aprendí muchísimas cosas. Te estoy hablando de hace más de 10 años. Es Chris Johnson. Y con él aprendí algo interesante. Él hablaba de la anécdota de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Que en alguna ocasión, pues, todo el mundo sabe que la Madre Teresa de Calcuta era totalmente pacifista, ¿no? Ajá. Entonces la invitaron para que ella participara como en un summit o en un foro en contra de una guerra que se estaba gestando en una parte del mundo. Y ella no aceptó. Entonces le decían a ella, ¿y por qué no acepta ir a protestar contra la guerra si usted es pacifista? Pues por lo mismo, porque no estoy en contra de nada, ni siquiera en contra de la guerra. Entonces, este especialista usaba esa anécdota para explicar que en el caso de los hábitos saludables es así. Es como no estar en contra de nada, pero estar a favor de lo que es saludable. Así es. Ajá. Entonces, a veces con esa mentalidad uno puede empezar a tomar pequeñas decisiones, dar pequeños pasitos para ir cambiando hacia lo que es mejor, Así es. ¿verdad? Y ahorita hay tantísimas opciones. Hace un ratito veía aquí, por ejemplo, en la tienda, que tienes, aparte de que distribuyen carnes limpias, ¿no? Porque pues, son pollos criados sanamente, Así es. sin hormonas, sin químicos, Así es. ¿verdad? Pero veía, por ejemplo, que el caldo de hueso lo tienes ahí ya, Ya preparado. preparado Ajá. en venta y es de pollos orgánicos y es una maravilla porque eso es colágeno. Es colágeno puro, puro y sí. totalmente natural y del que Exacto. más fija el cuerpo. Exacto. Entonces, fíjate, este tipo de alimentos tan saludables que están un pasito más allá del esfuerzo de, obviamente, nos encantaría que hubiera una tienda como esta en cada esquina de la ciudad. Claro. A lo mejor alguien vive al otro lado de la ciudad y tiene que venir hasta acá,
pero si hace un poquito de esfuerzo, puede mejorar su alimentación tomando la decisión de salir de lo tradicional en vez de ir al súper a comprar un pollo de granja refrigerado con hormonas, crecido a la fuerza. Con ¿verdad? antibióticos. Exacto. Entonces, este tipo de decisiones acercan a la persona a lo que es saludable. Ya estamos de acuerdo entonces en que se necesita restaurar la microbiota, bacterias benéficas vivas. Normalmente la microbiota la heredamos de la mamá al momento del nacimiento, durante la lactancia. Un bebé que nació por cesárea no recibió su primer carga de bacterias. Un bebé que no mamó lo suficiente, estamos hablando de que la recomendación son 2 años de lactancia, porque la leche materna se va modificando a medida que pasan esos 2 años, sí, según el bebé va necesitando para su desarrollo. Entonces, un bebé que nació por cesárea, que no mamó lo suficiente, su microbiota no va a estar completa. Entonces, va a tener carencia de ciertas bacterias. Nosotros hicimos un estudio muy profundo, muy serio con la UNAM y encontramos que el 80% de los latinos somos intolerantes a la lactosa. Bueno, yo soy del 20% que no, pero mucha gente es intolerante a la lactosa. Para la gente que no lo sepa, la lactosa es el azúcar natural de la leche. Entonces se necesita una enzima que se llama lactasa para que corte, por decir así, el carbohidrato de la leche y entonces se pueda absorber. Así es. Si no existe esa enzima que se llama lactasa, entonces la lactosa intoxica, inflama, produce diarrea y los problemas de la intolerancia a la lactosa. Esa enzima que se llama lactasa lo produce una bacteria y esa bacteria tiene que estar en el intestino. Así es. Si no está en el intestino, entonces cada que comas leche, quesos, cualquier derivado lácteo te va a inflamar, te va a dar diarrea o tal vez estreñimiento, algunos hasta se les hinchan los ojos o algo así, son reacciones diferentes, ¿no? Entonces, en el caso de la intolerancia a la lactosa, Biogel, ¿verdad? Es una maravilla. ¿Cómo te ha ido con Biogel y tus pacientes? Yo se lo he dado a pacientes que traen una inflamación y a ellos se les hace tan prácticos que vengan en sobres porque traen una inflamación crónica, pero ellos empiezan a llevar un tratamiento de 21 días mínimo. La caja trae 28, entonces yo les digo, cómprense la caja, claro, les conviene, 28 días va a ser que mucho mejor y al día 30 de cuenta o día 29 ellos prueban un poquito de queso y no les cae mal en el estómago. Entonces es una maravilla porque al final de cuentas ellos dicen, oye, Cris, o sea, yo no podía comerme ni una quesadilla, sí, ahorita ya me puedo comer 2 quesadillas, ¿no? O sea, pero es un cambio, claro, que dices, wow, o sea, lo he utilizado también mucho para mi hijita, por ejemplo, que ella a veces tiene como que ya ves que están en la etapa de que agarran todo del piso, sí, se llevan la mano a la boca y en un día una diarreíta y le doy un Biogel y mira, en 2 horas súper bien. O sea, restablecimiento rapidísimo, claro, de la flora. Entonces, es un producto que al final de cuentas a mí me ha servido mucho con los pacientes, porque les está haciendo un restablecimiento con bacterias vivas, que es lo más importante, sí, y que al final de cuentas sabes que vienen de diferentes cepas. Entonces, muchas veces compras probióticos y prebióticos que no tienen diferentes cepas y, sí, y te va pasando. Al final, claro, de cuentas ese cultivo ya lo tienes. Entonces, el que tú lo comas de diferentes cepas, que ya traigas el alimento de la bacteria, que trae inulina de agave, que ya no tienes que estar como en las mañanas viendo, te tomas un shot de tal cosa, te tomas otra cosa para que tengas todo y ya lo traigas en un sobre. Exacto. Es súper práctico. Correcto, sí. Fíjate que eso es importantísimo porque muchas personas que saben o han escuchado o su nutriólogo o su nutricionista o su médico le ha dicho, tienes que consumir probióticos. Pero la magia no está solo en la bacteria, ¿verdad? Porque es cierto, la bacteria hace un trabajo, pero la bacteria depende del alimento que le damos a la bacteria, que es el prebiótico, para que produzca la simbiosis sinérgica. La magia está en la simbiosis sinérgica. Entonces, fíjate, en Biogel tenemos solo 4 cepas de bacterias. Hay productos que tienen 20, 30, 40 cepas, pueden tener 300, pero el tipo de bacteria, si está viva o no, hace una enorme diferencia. Claro. Y luego el alimento que le damos. Entonces, esta simbiosis sinérgica
está hecha con 2 bacterias que producen altas cantidades de lactasa y por eso se elimina la intolerancia a la lactosa. Claro. Que es lo que tú comentas, ¿no? Y es una maravilla, porque Sí. eso nos ayuda bastante a la desinflamación del intestino. Correcto. Entonces es un problema general, la intolerancia a la lactosa. Ayuda a muchísima No sé, gente. de 10 Biogel. pacientes, 9 vienen inflamados. Sí, o sea, es correcto. es algo ahora sí que muy impresionante, Sí. porque todos llevamos muy malos alimenticios. Ujú, exacto. Entonces, ese es por una parte. Y por el tema de las infecciones, en el caso de tu hija, por ejemplo, las otras 2 bacterias que crean una simbiosis sinérgica con el prebiótico, lo que hacen es restaurar la función del intestino de combatir bacterias patógenas que causan infecciones, Ujú. ¿verdad? Así es. Entonces, prácticamente tú te comes un sobre de Biogel y estás llevando un ejército vivo de bacterias. Así es, tal cual, ¿eh? Así es. Es de que va para la guerra la bacteria. Ajá, sí. Así es. Que no es lo mismo que una pastilla o un polvo donde no hay bacterias vivas, va a llegar la espora, el ambiente va a estar ácido, no va a eclosionar, no se va a convertir en bacteria y después de 14 a 21 horas lo vamos a expulsar. Así es. Y ahí se fueron todos los probióticos, las Así toneladas es. que te metiste de Ajá. probióticos se desecharon. Así es. ¿Verdad? ¿Qué te gustaría recomendar a la gente que nos está escuchando? Que tengan problemas a nivel clínico, inflamación crónica, problemas digestivos que quieran resolver desde la raíz. Ok, primero que nada, yo creo que asistir a alguien profesional, ¿no? No estar viendo qué dieta nos recomienda Internet o Google. Nada de productos Nada milagros. de productos milagros, ni té chupapanza, por favor. Primero que nada, ir con alguien que sea especialista y que sea profesional, ¿no? En mi caso, por ejemplo, llevo un sistema integral clínico que te ayuda a llevar toda esa inflamación, llevarla a un sistema, a un lugar donde tú te puedas sentir mejor desde adentro, ¿no? Y mi eslogan es sentirte bien desde adentro para que se refleje por fuera, ¿no? Entonces yo creo que cuando uno se siente bien, no nada más en lo emocional, sino en la salud, eso se refleja, se ve en la piel, en el cabello, en las uñas, entonces todo eso llevarlo. Y más que nada el llevar y el estar atento siempre a qué es lo que estás alimentando y estar consciente qué es lo que llevas a tu nivel intestinal. Que si tú quieres restaurar tu microbiota, al final de cuentas, si tú no le das las herramientas a tu intestino para que tengas un equilibrio dentro, no te va a funcionar no te va a funcionar ninguna dieta. Porque al final de cuentas nuestro intestino asimila vitaminas, minerales, hace hormonas, hace la peristalsis para que puedas hacer o expulsar todo lo tóxico dentro. Entonces, si tu intestino no está bien, no va a estar nada bien y vas a poder probar una dieta, otra dieta, otra dieta y otra dieta y así te la puedes llevar y nunca vas a estar enterado de que al final de cuentas nunca empezaste desde el principio, que el principio es restaurar la flora intestinal. Muy bien. Como mucha gente no sabe leer etiquetas, no sabe qué ingredientes puede contener un alimento, la recomendación es vengan con Crista, vengan a su consulta aquí en esta tienda. Es una maravilla, es como cuando a un niño lo llevas a la feria, ¿no? Ajá, y quiere todo. Uno ve aquí todas las cosas saludables que tú distribuyes. Saludables, ahora sí que alimentos orgánicos, naturales, artesanales y que están certificados también, ¿no? Y que en Chiapas al final de cuentas tenemos mucha diversidad de productos artesanales y ecológicos, ¿no? Pero que a veces no se le lleva un como tratamiento o alguna certificación para que lo llevemos a cabo como orgánico. Claro. Pero realmente tenemos tantas herramientas aquí en Chiapas de cómo alimentarnos bien y lo tenemos a la mano y al final de cuentas no lo aprovechamos, ¿no? Claro, así es. Y por supuesto, para que todo eso funcione, una sana microbiota, la mejor manera de restaurarla es su detox y Biogel. Así es, y Biogel. Así que nos pueden encontrar en Calzada Rosario Sabinal, número 289. Aquí está la ecotienda, aquí mismo tengo mi consultorio. Yo manejo todo lo que es por medio de citas, ahora sí que presenciales y vía online. Muy bien, así que para las personas que van a estar viendo este video y que no viven aquí en Tuxtla, pueden contactarte a qué teléfono para hacer alguna cita y tengan una una consulta contigo en línea. Claro que sí, es al 998-386-4947. Ahí pueden agendar su cita. Estoy en Doctoralia también. Pueden reservar su cita en línea y ahí mismo también les voy a dejar lo que es el link por si quieren o comprar lo que es el Biogel, que va directamente a nuestra tienda en línea de Biogel. Muy bien, excelente. Muchas gracias, Crista, por recibirnos aquí en tu consultorio. Muchas gracias por todo.